Hola amigos, la semana pasada hemos hablado de la existencia de Dios, de lo importante que es la fe en la existencia de Dios y de cómo esa fe en que Dios existe es lo más lógico, lo más inteligente que puede hacer el ser humano y de cómo además la fe en la no existencia es una fe, no es que unos tenemos fe y otros no, sino que todos tenemos fe. Les citaba a ustedes una frase del catecismo: el hombre es de forma ontológica, de forma esencial, alguien creyente. Todos tenemos fe. Unos creemos que Dios existe y otros creen que Dios no existe, pero ellos no tienen pruebas. Ellos no tienen pruebas de que Dios no exista. No es verdad que lo racional, lo inteligente sea creer que Dios no existe. No es verdad. Ellos tienen una gran fe en que Dios no existe y esta fe les deja solos. Esta fe les deja sin respuestas de cara a grandes, importantes interrogantes, como por ejemplo el de la vida después de la muerte. Nosotros creemos que Dios existe como han creído los hombres en la práctica totalidad de la historia, como han creído los que han generado la cultura. Ahora, esta fe en la existencia de Dios hay que ir empezando a llenarla ya de contenidos. ¿En qué Dios creemos? Es decir, los hombres, cuando han creído en Dios, ¿qué es lo primero que han dicho de ese Dios? Lo primero que han dicho, fíjense, todos los hombres, todas las culturas, es decir, todos los cultos, todas las religiones, muchísimo antes de que apareciera Jesucristo, la fe ya existía desde los orígenes del hombre. Pues bien, los hombres desde sus inicios han creído que Dios era el creador. Es la primera afirmación que hacemos sobre Dios. Primero, que existe, y después que este Dios que existe crea el mundo. Naturalmente que hay muchas formas de decirlo, es decir, hay muchos relatos de la creación, de Dios, de los dioses, bueno, pero cuando uno saca la esencia de todos ellos, siempre va a llegar a esta conclusión: este Dios que existe, este Dios que originó la existencia, es el Dios que la crea. Este Dios que existe, crea. Existimos porque nos ha creado Dios. Nosotros, los católicos, tenemos naturalmente una base en común con el resto de los cristianos y en esto también, por ejemplo, con los judíos, y es la de aceptar el relato de la creación que viene en la Biblia, que viene en el libro del Génesis. Y lo que vemos en ese relato, voy a referirme a él en diversos programas porque creo que es especialmente importante esas primeras páginas de la Biblia. Pero lo que vemos en ese relato es que este Dios creador es un Dios que crea las cosas bien. Es decir, que no solamente crea, sino que no es un chapucero. Es un Dios que hace las cosas bien hechas. Y que, según cuenta el relato del Génesis, después de cada día de la creación, contempla lo creado y dice: esto era bueno. Es bueno lo que he hecho, dice Dios. Y que cuando llega a ese sexto día de la creación, en el cual crea al hombre, hablaremos en otro programa sobre la creación del hombre, Dios no dice esto es bueno, Dios dice esto es muy bueno. Es decir, este Dios que existe y que crea, hace las cosas bien. No hace chapuzas, hace las cosas bien hechas. Se complace en las obras que ha creado y de una forma especial se complace en el hombre. Ahora, este Dios que crea, ¿por qué crea? ¿Crea como un experimento? ¿Juega, se entretiene, se divierte, se aburre y por eso crea el mundo? No. Nosotros, repito, naturalmente pienso que los de otras religiones afirmarán algo parecido, pero desde luego nosotros, católicos, junto con el resto de los cristianos y con los judíos, decimos que este Dios crea porque ama. Ya empezamos, por lo tanto, a ir poniendo adjetivos a Dios. El Dios que existe es el Dios que crea y es el Dios que ama, es el Dios amor. La creación va a ser la primera obra del amor de Dios. Dios crea porque ama. Primero es amor y como consecuencia y fruto de ese amor, crea. La creación es una obra, es un acto del amor de Dios. Dios es amor y porque ama, crea. Naturalmente podemos decir también que una vez que ha creado, ama lo creado. Dios, que es amor, por amor crea y porque crea, ama a lo que ha creado. Y quisiera hacer aquí una pausa, una meditación espiritual a propósito de esto que me parece muy importante. Los animales
Los animales, las plantas, las rocas, las estrellas, no son conscientes. Es decir, tienen inteligencia los animales, por ejemplo, más o menos, ¿no? Pero no son conscientes. Si ellos pudieran, si pudiera un abeto, si pudiera un ciprés, si pudiera un leopardo, si pudiera una cebra, si pudiera un perro, le daría gracias a Dios. De hecho, por lo menos los perros son animales enormemente agradecidos, así que si pudieran, estoy seguro de que, bueno, serían tremendos en su manifestación de agradecimiento hacia Dios. Si pudieran los animales, si pudieran las plantas, si pudieran las estrellas, le darían gracias a Dios por la existencia. Existo porque tú me has creado, Señor. Si no fuera por ti, no existiría. Nosotros, los seres humanos, sí que somos conscientes. Nosotros sí que sabemos que esto no es fruto de la casualidad. Ahora me referiré precisamente a los que dicen que esto es fruto de la casualidad. Pero nosotros sabemos que esto no es fruto de la casualidad. Y por lo tanto, como sabemos que no es fruto de la casualidad, nosotros, de una forma especial, tenemos la obligación de darle gracias a Dios. De darle gracias a Dios por la existencia, por nuestra existencia, por la existencia de los nuestros y por la existencia de todo lo creado. Esto es un don del amor de Dios. Dirán, bueno, hombre, pero es que hay vidas y vidas, ¿no? Es decir, hoy en día se trabaja mucho con ese concepto de la calidad de vida, y por lo tanto, algunos, de una forma muy bien orientada y sabiendo lo que van, dicen que cuando no se tiene calidad de vida, no merece la pena vivir, y entonces se atribuyen el derecho de decidir quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir. No tienes calidad de vida, que es un estándar que han puesto en determinados países occidentales, entonces tú no solamente es que puedes pedir la muerte, sino es que a ti te vamos a matar. Y esto lo estamos viendo ya, por ejemplo, no solamente en el caso de los abortos, sino en el caso de los infanticidios, ¿verdad? Es decir, de aquellos casos en los cuales, como por ejemplo en Canadá, una juez determinó que la mamá tenía derecho a matar al bebé ya nacido porque no iba a poder darle la calidad de vida que ella consideraba que era suficiente. O los casos de eutanasia, donde al final lo que hay de fondo argumental es este problema de la calidad de vida. Por eso, repito, nosotros lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por la vida. Toda vida es un don, toda la vida es un don. Mi vida, la vida de una planta, la vida de una ballena, la vida de un enfermo, la vida de un anciano, la vida de una persona que no va a ser riquísima, no va a ser poderosísima. Toda la vida es un don. Y como es un don, tengo que darle gracias a Dios por ello. Y yo además soy consciente de la existencia de la vida y por lo tanto tengo el deber de darle gracias, cosa que los animales, si pudieran, sin duda que harían, y que porque no tienen la inteligencia y la razón no pueden hacerlo. Ahora quisiera referirme dentro de este capítulo de contemplar a Dios como creador a los que dicen que todo esto es fruto de la casualidad. Me van a permitir un pequeño acento biográfico. Bueno, soy licenciado en biología y además me especialicé en ingeniería genética. Bueno, no tiene mucho que ver con mi sacerdocio, pero es una cosa que hice, que empecé a hacer por lo menos antes de ser sacerdote y que terminé justo después para acabar esta carrera y darle una alegría y una satisfacción y una tranquilidad a mis padres. Soy licenciado en biología por la Universidad Complutense de Madrid y mi especialidad, repito, fue la ingeniería genética. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque, miren, no puedo olvidar la impresión que me produjo cuando por primera vez empecé a trabajar con un microscopio de alta resolución. Aquello fue para mí maravilloso. Yo, por supuesto, no solamente era un creyente, sino que antes de cuando empecé la carrera estaba ya pensando en hacerme sacerdote algún día y la terminé siendo ya sacerdote. Por lo tanto, no era una cuestión de mera creencia, sino que era una creencia por lo menos bastante consistente. Pero también yo, pues como los demás, experimentábamos las dudas, ¿no? Es decir, ¿será racional tener fe? ¿Será científico tener fe? ¿Será algo que en algún momento de mi vida tendré que optar entre mi cabeza y mi corazón, entre mi cabeza y mi fe? Y repito, me quedé con una gran tranquilidad en cuanto empecé a estudiar a fondo la naturaleza, la vida. Es de tal complejidad. Una célula, no ya un cuerpo o un órgano de un cuerpo, ¿verdad? Sino una célula. Una célula
vista a un microscopio normal. No digamos cuando ya la célula se puede ver con tantos aumentos como te proporciona, por ejemplo, el microscopio electrónico. Es algo tan maravilloso, tan complejo, es algo tan rico que, sinceramente, yo era todavía un jovencito, ¿verdad? Desde entonces ya no tuve ni la más pequeña duda, ni el más asomo de duda. Claro que esto tiene que haber tenido un creador. ¿Cómo puede ser esto tan complejo fruto de la casualidad? Lo mismo que cuando hablemos de la creación del hombre, tenemos que decir, oiga, mire usted, es que la casualidad es que usted se encuentre un décimo de lotería en la calle y que además ese décimo sea que le toque el gordo, ¿no? Bueno, y encima eso podríamos decir incluso que ha sido la divina providencia, pero mire usted, es que la casualidad no puede llegar a esto. Dicen, como es fruto de la casualidad, no existía nada, y de repente hubo una gran explosión y de la nada, de repente, sin que interviniera nadie, empezó a existir todo. Oiga, y van y se lo creen. Qué bárbaro, ¿no? Y van y lo dicen así, tranquilamente, y escriben libros. Yo no sé si de verdad escriben libros y dicen estas cosas porque está de moda y buscan vender libros, o por qué, pero ¿cómo puede usted decir eso? De forma que de la nada empieza a existir de repente todo sin que nadie intervenga, y usted dice que es científico, que es un gran físico. ¿Usted de verdad es capaz de decir que todo lo que existe ha empezado a existir como si nada, por la nada? No estoy hablando ahora de la teoría de la evolución de Darwin y de los post-darwinianos, no, estoy hablando de la teoría de la creación, por ejemplo, de Hawking, ¿no? Recuerdo perfectamente una entrevista que hice a un famoso científico, un famoso genetista español, José Ramón Lacadena, y yo le pregunté cómo es posible que los creyentes científicos o los científicos creyentes afronten el problema del dolor, el problema del sufrimiento. Y él me dijo, mire, los científicos somos seres humanos y los científicos estamos condicionados exactamente igual que cualquier otro por nuestra previa predisposición. Es decir, un científico no se va a enfrentar con la ciencia al margen de su situación personal. No va a hacer una investigación al margen o bien de unos intereses, por ejemplo, de las empresas o gobiernos que subvencionan la investigación, o bien al margen de su predeterminación. Tú estás ya condicionado, y me decía, y cuando tú estás condicionado, me decía este científico español, por ejemplo, por el sufrimiento, por la muerte de un hijo, te va a costar muchísimo más ver en los datos científicos que estás obteniendo, ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque tú en tu interior ya estás predispuesto, incluso no solo predispuesto, sino decidido a afirmar que Dios no existe. En cambio, si tú no estás en esa situación, te va a ser muchísimo más sencillo. Les cuento a ustedes esto porque, hombre, cuando uno ve que el gran científico ateo de nuestra época, que es Hawking, está en unas condiciones como las que está, pues uno se pregunta, por lo menos tenemos el derecho legítimo a hacernos la pregunta. ¿No es su situación personal lo que le está condicionando? ¿No es el dolor que padece y por el cual realmente hay que sentir, pues por lo menos, no sé si la palabra compasión le podría ofender, pero bueno, al menos habría que decir que hay que sentir un gran respeto? ¿No es eso, ese condicionante previo que le lleva a sacar unas conclusiones que no son científicas, que son acientíficas, o incluso se podría decir que son anticientíficas? De verdad, ¿se puede decir que todo es fruto de la casualidad? ¿Se puede decir que no existía nada, la nada? En el universo no había nada y que de repente una misteriosa gran explosión, ¿y cómo va a haber una gran explosión de la nada? De repente empezó a existir todo. Pero qué barbaridad, ¿eh? Pero qué ganas de tener fe en cosas raras. Porque lo mismo que les decía a ustedes la semana pasada, que el no creyente es un creyente en la no existencia de Dios. El que cree
que todo es fruto de la casualidad, es eso, un creyente. Cree que todo es fruto de la casualidad y no lo puede demostrar. Es mucho más lógico, es mucho más intuitivo y es lo que ha hecho el hombre desde sus orígenes y es lo que siguen haciendo los hombres, la práctica totalidad de los hombres hoy en día. Esto no puede ser fruto del azar, de la casualidad, de la nada. Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien a quien llamamos Dios. Tiene que haber alguien que en un momento dado existía desde antes y que ha empezado por Él, gracias a Él, por su voluntad, a existir todo esto que llamamos mundo, que llamamos vida, que llamamos universo, todo esto que es lo que consideramos la creación. Repito, así lo han entendido todos los seres humanos, siempre. Hasta nuestros días en que ha aparecido como un fenómeno, en muchos aspectos agresivo, este fenómeno del ateísmo. Yo quiero preguntarme el por qué. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué si esto no ha estado nunca cuestionado? ¿Por qué la existencia del Dios creador está siendo cuestionada tanto hoy en día? ¿Qué se busca con eso? Porque al final yo creo que hay que utilizar aquel aforismo, aquella máxima latina, qui prodest. ¿A quién aprovecha? ¿A quién beneficia la creencia en la casualidad? ¿A quién aprovecha y a quién beneficia? ¿O a quién perjudica la creencia en el Dios creador? No me cabe duda de que hoy hay un proyecto de humanidad diferente. Y tengo la impresión, lo digo sin deseo desde luego de ofender a nadie, que es un proyecto detrás del cual está el demonio, que sabe perfectamente que Dios existe. Es decir, es un proyecto, aunque las personas que lo estén llevando adelante no sean conscientes, ¿verdad? Es un proyecto que busca desarraigar al hombre de su relación con Dios. Porque sabe perfectamente que cortándole al hombre ese vínculo, deja al hombre a la intemperie, le deja frágil, le deja a merced de los nuevos dioses, le deja a merced sobre todo de los poderosos y de los políticos, de determinados políticos. Deja al hombre sin unas raíces que le permitan enfrentarse con los que mandan y decir, por aquí no paso. Tengo unos principios y no voy a claudicar en esos principios. Yo creo que esto es lo que hay detrás de todo este proceso. Y a mí me parece que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que se juega. Y tenemos que ser conscientes de a dónde quieren conducirnos, de a dónde están conduciendo a la humanidad. Y de cómo este intento machacón, este intento reiterado, este intento avalado supuestamente por los grandes sabios de nuestra época, este intento tiene un objetivo. No el de favorecer la felicidad del hombre, aumentar el bienestar del hombre, sino todo lo contrario, privándole al hombre de su relación con Dios, hacer al hombre más frágil, más manipulable, más capaz de ser llevado a donde los que quieren mandar, los que mandan en el mundo, les interesa. Por eso creo que es importante, junto con el concepto de Dios creador, entrar en otro concepto. El concepto de el Dios todopoderoso. Este Dios que crea porque es el todopoderoso. La creación está ligada al concepto del poder de Dios. ¿Y qué importancia tiene este concepto del poder de Dios? Bueno, dice que esto es desde luego un asunto de largo alcance. Lo dice así el Catecismo, en el número 268, tiene creer en el poder de Dios un gran alcance para nuestra vida. El Antiguo Testamento está lleno de citas que habla y que llaman a este Dios el Todopoderoso. Voy a recordarles simplemente algunas, pero por ejemplo el libro de la sabiduría, cuando dice, el actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién puede resistir la firmeza de tu brazo? Y en el libro de Job dice, sé que eres todopoderoso, lo que piensas lo puedes realizar. Pero ¿por qué es importante creer no solamente en el Creador, sino que este Creador es el Todopoderoso? ¿Por qué es importante? Voy a leerles la cita de un escritor español contemporáneo, Jiménez Lozano. Dice, el estricto monoteísmo de la revelación judeocristiana quiere decir, ante todo,
que solo de Dios podemos esperar ser salvados, no por el hombre y sus revoluciones, no por la conjunción y benevolencia de los astros, ni por las promesas de la naturaleza y sus dioses, o por sus ritos y sus misterios. Lo mejor del cristianismo como fenómeno cultural es que su mismo estricto monoteísmo le relativiza todo lo demás, categorías y existencias, y ya no le quedan al cristiano tragaderas para pasar por ruedas de molino. Es decir, el debate, lo que está en el fondo, vuelvo a repetirlo, es crear una humanidad sin raíces, crear una humanidad fácilmente manipulable, crear una humanidad que no moleste a los poderosos. Y para eso hay que acabar con la fe en Dios. Y hay que acabar con la fe en la existencia de Dios, en que Dios es el origen de lo que existe, es decir, es el creador, y en que Dios es el todopoderoso. Porque cuando el hombre no cree en este Dios creador todopoderoso, siempre va a creer en alguien o en algo. Y ese alguien o algo será el dinero, será el sexo, será el poder. Ese alguien o algo va a ser quien le manipule, va a ser quien le gobierne, va a ser quien le haga ir de un sitio a otro. Este hombre no creyente, por lo menos en su inmensa mayoría, es fácilmente dirigible hacia un lado o hacia otro. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el uso que hacen los medios de comunicación. En cambio, el hombre creyente, el hombre que cree que solo hay un Dios y que este Dios es el sumo bien, pero también el sumo poder, no se va a arrodillar delante de los todopoderosos de turnos. Eso es lo que decía Jiménez Lozano. Nuestro estricto monoteísmo, creer que existe un solo Dios y que este único Dios tiene todo el poder, que es, por ejemplo, más grande, más fuerte que el demonio, que es más grande o más fuerte que la naturaleza, pero que también es más grande y más fuerte que tal o cual político, esto va a hacer que ese hombre no se doblegue. Nosotros, católicos, sobre todo nosotros católicos, no solo los católicos, pero desde luego nosotros católicos, desde nuestro origen, hemos estado negándonos a hincar la rodilla delante de los señores del momento. Es decir, nosotros nos hemos negado a decirle al Nerón de turno o a decirle al Diocleciano de turno, y no quiero decir nombres de políticos actuales, pero nos hemos negado a decir: pongo incienso en tu altar. Lo siento, pero no doblo la rodilla delante de ti, porque solo la doblo ante Dios. Y además, no te tengo miedo, no tengo miedo. Puedes destruir mi honor, puedes destruir mi cuerpo, pero no podrás destruir mi alma. Es decir, puedes hacerme todo el daño que quieras. Lo han hecho, lo hicieron los estalinistas, lo hicieron los nazis, destruyeron el honor de tantos santos sacerdotes, de tantos santos obispos, les mataron, les mandaron a los campos de concentración, pero no vencieron. Y no vencieron porque hubo hombres y mujeres que dijeron: no nos arrodillamos ante ti, no nos arrodillamos ante el Dios de turno, no nos arrodillamos ante el poderoso de turno. Creo en Dios, creo solamente en Dios, creo en un Dios que es el único que tiene todo el poder. Fíjense si fuéramos capaces de hacer esto, de volver a recuperar esta fe de nuestros padres, si en este año de la fe fuéramos capaces, como quiere el Papa, de adorar solo a Dios, ¿qué sucedería? Pues que, por ejemplo, tantos católicos que van a consultar los horóscopos, la magia, la hechicería, los amarres, pues dejarían de hacerlo, si solamente Dios es Dios. Pero no solamente ellos, tantos católicos que a la hora de votar, por ejemplo, y ahí es donde les duele a los que mandan en el mundo, tantos católicos que a la hora de votar no escuchan las indicaciones de la Iglesia, no escuchan la palabra de Dios, no escuchan las enseñanzas del magisterio. Esos católicos dirían: no, pero primero para mí es Dios y después este partido político. Y a lo mejor, pues a lo mejor no votarían al otro partido político, pero se quedarían en su casa y dirían: no, yo no puedo votar en contra de lo que me enseña la Iglesia. Esto es el objetivo, es decir, quitarle al hombre sus raíces para hacerle totalmente manipulable. Queridos amigos, quiero concluir este tema sobre el Dios creador, el Dios todopoderoso. La fe en que Dios crea, la fe en que Dios tiene el supremo poder, nos da una enorme libertad. Nosotros sabemos que estamos en buenas manos.
Nosotros no tenemos que arrodillarnos ante los dioses de los hombres, buscando la paz, buscando la felicidad, buscando la vida eterna. Sabemos que estamos en las manos de Dios, en buenas manos, en las mejores manos. Démosle gracias a Dios por todo esto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.